A ver chicos, bien, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar un poco de la cultura chavín. Ya, vamos a entrar un rato al museo, a ver pues qué es lo que nos tiene preparado este museo con la relevancia, la importancia que tiene pues también nuestro país, ¿no? Hoy tenemos que salir un poquito más orgullosos de lo que tenemos en nuestra patria. Bien, cuando nosotros pues nos adentramos al museo, vamos a ver pues lo que ustedes pues por característica propia ya saben, ¿no? Que el Museo de Chavín es más que una cultura, este va a ser un centro religioso, el primer centro religioso del mundo andino, por decirlo de esta forma. Ya que entre lo que nosotros analizamos o lo poco o mucho que podamos saber de Chavín, pues hay muchas cosas y muchos misterios que esta cultura ha logrado pues tener a través de los años, ¿no? Y muchas de las investigaciones pues ha llegado a hacernos comprender la importancia de lo que es Chavín y cómo pues está estructurada esta gran cultura, ¿no? Esta gran cultura con toda su magnificencia. Tenemos que analizar la arquitectura, el modo de vida, tenemos que analizar nosotros pues la importancia, ¿no? Y aquí pues lo más representativo que vemos de Chavín son estos, ¿no? Las famosas cabezas clavas, las cuales pues estas cabezas clavas tienen ciertas características, ¿ok? Estas cabezas clavas tienen una característica peculiar, ya que dentro de ellas vamos a poder analizar el fragmento más relevante, o sea, ¿qué es lo que en verdad es una cabeza clava? ¿De qué material se trabajó? ¿De qué forma se hizo? ¿Cómo estuvo fragmentada una cabeza clava? Entonces, eso es lo que podemos ver acá, ¿no? Nosotros podemos visualizar que son figuras tropicalmente. En este caso vemos animales antropomorfos, seres antropomorfos. Si nosotros visualizamos, ¿no? Desde la estructura vemos pues ojos, ¿no? Analizamos que hay colmillos, entonces suelen ser animales que literalmente en la sierra no suelen andar, ¿no? Entonces, no solamente ese tipo de animales, también tenemos otro tipo de prototipo de cabezas clavas, ¿ya? Y estas cabezas clavas pues han sido, por decirlo de esta forma, las más representativas, las que más han llamado la atención en el estudio de muchos arqueólogos. Entonces, las cabezas clavas eran colocadas como un aspecto de religiosidad, un aspecto de, por decir así, de respeto hacia estos seres antropomorfos que vienen a ser pues prácticamente las deidades dentro de lo que es la cultura chavín, ¿no? Entonces, pues aquí también podemos visualizar, ¿no? El prototipo de cómo estas estaban trabajadas. Si te das cuenta, pues no solamente eran una cabeza como la podemos ver acá, ¿no? Sino que anteriormente, pues estas estaban colocadas, ancladas en el templo de Chavín, ¿no? Esos son trabajos líticos. ¿Por qué se dice trabajos líticos? Porque son trabajos hechos en piedra, ¿ok? Esos son trabajos líticos trabajados, fragmentados en piedra. Bien, entonces tenemos la variedad de cabezas clavas, ¿no? Dentro del estudio que se ha venido realizando, ¿no? Y estas pues son las que más comunes. La de aquí es la que más ustedes han logrado visualizar, es la que más han logrado ver, posiblemente la que inclusive se encuentran en las láminas y en los libros, ¿no? Esta forma de cabeza clava, ¿no? Que es prácticamente de la forma de un ser humano. Pero las demás, Chavín se caracteriza por ser una cultura que goza en base a lo que es el aspecto antropomorfo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es lo que hemos visto en la civilización mesopotámica, ¿no? La combinación entre un ser humano y un animal, la fusión, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, pues aquí vemos también el rostro ya de un ser humano, ya que el cual también era representativo dentro de lo que es la cultura chavín. ¿Ok? Y si nosotros pues seguimos caminando un poco más, nos vamos a percatar que hay un número, ¿no? Incalculable de cabezas clavas, por lo menos hay cerca de 32 cabezas clavas que se han podido encontrar y de las cuales pues se han podido guardar en estos museos y tenerlos como la exhibición. Bueno, y pues como estamos acá también, no solamente eran cabezas, también habían formas de animales, ¿ok? También habían formas de animales. Por ejemplo, esta de aquí, vamos a mirar un ratito esta de acá, la cual pues tiene la forma de un felino también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos acá, lo bueno es que esta plataforma nos entrega las cosas en 3D y que podemos nosotros analizarla, ¿no? Si nosotros visualizamos un poco esta figura, ¿no? Nos damos cuenta que tienen ciertas características de animales ya, ¿no? Ciertas características de animales que pues por ende en la sierra peruana no hay, pero en este caso se sabe que Chavín tuvo una influencia, por decirlo de esta forma, en cuanto a lo que es las partes de la Amazonía, ¿ya? Es por eso que se encuentran estas características y acá pues puedes ver tú
la relevancia de cómo es que representan cada cabeza, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de un ser humano normal, la cabeza de un búho, de un ave, ¿no? Aquí encontramos la cabeza de un felino rugiendo, y de la misma forma acá, ¿no? Esta de aquí, la que más parece que fuera un animal fuera de lo común, ¿no? Ahorita vamos a verlo, aquí está. Es un animal fuera de lo común. Entonces, Chavín tiene esto, ¿ok? Chavín tiene esto. Entonces, aquí está. Bien. Entonces, ante este punto, pues nosotros podemos visualizar, conocer, anexar, miren esta característica, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de animalito ustedes lo van a ver aquí? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de animal visualizan ustedes? Serpiente. Una Bien. serpiente, ¿ok? ¿Qué más ven ahí? A ver. Dragón. Dragón, Dragón. 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 Un dragón, ¿verdad? Leopardo, tigre. 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 Leopardo. Ya, pues, Una León. combinaciones de animales. una fusión de animales, por decirlo así, ¿no? Hipopótamo. Una Un sajino. fusión de animales, ¿no? Pero bien, eso es lo que encontramos acá. Ahora, si nosotros seguimos andando, pues también vamos a encontrar tabletas, ¿ok? Chavín también tiene sus tabletas, de la cual pues ahí se fragmentaban a los dioses. En Chavín utilizaban una bebida en base a un cactus, ya el cual lo utilizaban para poder crear alucinaciones, ya, porque el templo de Chavín en sí es un laberinto, ya, el templo de Chavín en sí es un laberinto. Por ejemplo, miren esta forma de cómo trabajar la piedra, ¿no? De cómo se pues fragmentaba acá. Tú ves por las rayitas, bolitas, círculo, ¿no? Pero acá vemos dioses antropomorfos, ¿ok? Estas de acá vienen a ser las alas, posiblemente sean los pies, la cabeza y los dientes, pues, fragmentados como ellos lo veían, ¿ok? Como ellos lo veían. Entonces aquí tenemos la inumerabilidad religiosa, ya las características religiosas de los Chavín y cómo éstas pues conocían a sus deidades, ¿no? De qué forma ellos los fragmentaban y los colocaban en piedra, sobre todo. A diferencia de Caral, aquí ya vemos una diferencia muy, pero muy, muy larga, ¿verdad? Ya en Caral no se trabajaba mucho esta situación, ¿no? En Caral hemos visto más cosas genéricas, por decirlo de esta forma, pero en Chavín ya vemos cerámica, ¿no? Cerámica más desarrollada, por decirlo así. Encontramos pues también la metalurgia, ¿no? Situaciones y cosas que en el caso de Caral no se logra percibir así a simple vista. Pues si nosotros nos acercamos, pues vamos a poder conocer las características más importantes que tiene inclusive Chavín, ¿no? Por ejemplo, acá pues podemos visualizar, si lo hacemos un poquito en grande, encontramos pequeños fragmentos de huesos, ya aquí nos dicen pues son esculturas de barro, ya de camélidos. En cuanto a algunos animalitos, por ejemplo, acá tenemos la pacha, representación de 7 personajes bordeados de uno más grande que el otro, ¿no? Por ejemplo, una situación religiosa, vemos acá. También encontramos por aquí, pues, a ver, por ejemplo, los alfileres elaborados en base a huesos, ¿no? Por ejemplo, estas puntas que se utilizaban en base de huesos de animales y para poder hacer tejidos y otras cosas más. Dentro de los cuales también encontramos pequeñas cosas, ¿no? Como la cabeza de porra que se utilizaba para poder hacer, en este caso, los trabajos domésticos dentro del hogar, ¿no? Y si nosotros seguimos avanzando, pues nos damos cuenta en cuanto a cómo vivían los chavín, cuál era la forma de vida, los sacerdotes, ¿no? Al igual que Caral era un centro religioso, no te olvides, y los sacerdotes estaban en la cima del aspecto religioso de Caral, ¿no? Y pues también vamos a irnos un poco a la música. Caral no fue la única civilización que pudo desarrollar la música, ya que también encontramos en este caso el pututu, ¿ya? El pututo es prácticamente una flauta como un zumbido, el cual pues se utilizaba mucho en la parte andina y se va a utilizar hasta los tiempos antes de la independencia del Perú, inclusive en la parte de la Sierra Andina se utilizaba esto de aquí, ¿no? En este caso, pues visualizamos todos estos aspectos relevantes dentro de la música y que entendemos que lo utilizaban por los aspectos religiosos. Eh, Luego de esto, pues lo más conmemorativo, ¿no? Lo más llamativo, esto de acá. ¿Cómo se llama esto de acá, jóvenes? ¿Alguien tiene idea de cómo se llama esto? Lanzón 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 monolítico. monolítico. Yo soy monolítico, lanzón monolítico. ¿O es el Lanzón obelisco? Tela de monolítico. Raimondi. O la estela de Raimondi. ¿Qué es esto? A ver, vamos a... Lanzón. Lanzón, Lanzón. Muy monolítico. bien. En este caso, pues, estos fragmentos vamos a encontrar también ciertas características jóvenes. Son la estela de Raimondi, ¿ya? Y otras características vamos a poder visualizarlas siempre fragmentando a las deidades. Aquí están fragmentadas las deidades de los Chavín, ¿ya? Aunque vamos a ver en las diapositivas que yo tengo preparado,
vamos a ver que inclusive estas piedras estaban pues en los centros religiosos más importantes y tienen la representación prácticamente de los dioses de esta gran civilización, de esta gran cultura. Pero profesor, yo veo pura raya, 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 nomás veo. Bueno, es que todavía no hemos tomado el tiempo de poner a analizar los fragmentos importantes que tiene. Profesor, está al revés, está dibujado al revés. Muy bien, claro que sí, Valeria, te diste cuenta. Ahora, esto de acá, ¿qué es? A ver, este es el lanzón monolítico, este es la La réplica. réplica. Ajá, no, La copia. la copia, por decirlo así, el verdadero no O lo sea, yo tenemos. fui, se llama a Ancash, por Ya. ahí, y había como un campo y era, también había un museo también de ahí, pero era así, había cabezas y bajé como un túnel, una cueva, algo así, y había el lanzón monolítico y la historia de Rimón. ¿Cuál, las originales? Sí, los Ah, originales. los originales están en el mismo lugar, están en el mismo sitio, no los han sacado porque prácticamente lo mantienen en reserva y en cuidado, ¿ya? En este punto pues tenemos al famoso lanzón monolítico. El lanzón monolítico es pues muy utilizado para los aspectos religiosos. Dentro del laberinto del templo de Chavín, el objetivo era alcanzar o poder visualizar aquí, ¿ya? Al lanzón monolítico, ya que aquí hay la figura de una deidad. Entonces, para con los que, todos los que participaban en Chavín o los que iban a Chavín era para poder prepararse como futuros gobernadores, ¿ok? Como futuros emperadores de cualquier lugar. En ese caso, Caral o Chavín, perdón, no cumplió una función legítima, por decirlo así, de un pueblo común, sino que era un centro religioso que todos se iban a preparar a este sitio. ¿Ok? Todos se iban a preparar a Chavín. Pero bien, esto es prácticamente lo que conocemos y aquí pues tenemos la cerámica, ¿no? Lo maravilloso de la cerámica Chavín. Muy diferente a lo que es Caral, ¿verdad? Es muy distinta a lo que es Caral. Acá vemos mayor trabajo, ¿no? Acá vemos mayor trabajo y mayor desarrollo dentro de lo que es la cerámica, los vasos y los jarrones, ¿no? Aquí sí pues van a utilizar un modelo. Este modelo de cerámica se llama el modelo monócromo. ¿Por qué monócromo? Porque solamente utilizaba un solo color, ¿ya? Utilizaban un solo color. Y pues para eso hubieron otras culturas que utilizaron el polícromo, que fue pues, el uso de varios colores dentro de la cerámica. Y pues aquí encontramos a los hombres que ayudaron el despliegue y el estudio y de los cuales pues tenemos al señor Julio César Tello, al hombre que descubrió esta cultura, pero no fue el único, sino que también estuvo acompañado de muchos personajes, por ejemplo en este caso de Luis Guillermo Lumbreras, también tenemos a Richard Brunner, ¿ya? De los cuales apoyaron en las investigaciones dentro de lo que es Chavín. Y hasta el día de hoy, jóvenes, Chavín sigue siendo investigado, ¿ok? Sigue siendo investigado ya que es el centro religioso más importante del mundo andino, ¿ok? Entonces, es eso, ¿no? Es eso lo que Chavín tiene. Esas son las características que Chavín Politeístas. no logra captar, ¿no? Nos logra llamar la atención de una civilización, de una cultura con vasto desarrollo, con muchas cosas en misterio y que pues de una u otra manera han captado nuestra atención. Bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos logrado visualizar a Chavín desde el punto de vista cercano, yendo al mismo lugar. Hemos visto cómo estaba trabajado su cerámica, cómo estaba trabajado su arquitectura, ¿ya? Y hoy nos toca analizar los aspectos académicos, ¿ok? Eso es lo que nos toca analizar el día de hoy. Bien, vamos a sacar nuestro cuadernito jóvenes de apuntes, vamos a revisar el tema del día de hoy. Los que ya tienen el cuadernito abierto, no hay ningún problema. Vamos a hacer la sesión entonces, cumpliendo los fragmentos. A ver, un ratito, por favor, a lo que abre mi diapositiva. Listo. Bien. Voy a cerrar esto, que ya lo hice. Bien. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, pues no duden en hacerla, jóvenes. Estamos aquí para aprender, para poder desarrollar el tema. ¿Sí? No tengan miedo de preguntar, no tengan dudas a la hora de hacer entenderme algo si es que no han comprendido. Bien, Chavín. A ver, con lo que ustedes han visto, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de Chavín? ¿Qué es lo primero que les captó la atención? A ver, ¿qué es lo primero que les llama la atención cuando hablamos de Chavín? Su cerámica, Bien, a Rodrigo, la cerámica, el modelo de cerámica. El lanzón monolítico. ¿Y De qué? las cabezas clavas. Las cabezas clavas, el lanzón monolítico. Lo más destacado, lo más notable, digamos. ¿Alguien más? ¿Qué más? No te escuché, Nicolás. Culturas, costumbres,
las costumbres y culturas que vamos a ver. Ok, Religiones. muy bien. Ok, vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿quién descubrió la cultura Chavín? Anotamos en el cuaderno. Julio Sartello, quien denominó a la cultura matriz a Chavín, pues él consideraba que esta cultura era el pan peruano, ya que su influencia se va a irradiar por todo el territorio. Recordemos que para Julio César Tello, Caral no era la primera civilización, sino lo fue Chavín, pero en este aspecto, pues Chavín no se aleja de este prospecto, ¿no? Sabemos que Chavín también fue una civilización, una cultura que se irradió por todo el mundo andino. Eso implica que no solamente fue en un solo determinado lugar, sino que se expande. Su influencia fue casi en la mayoría de culturas y va a ser también el aspecto que va a dar de conocimiento a las futuras culturas que se van a empezar a desarrollar. Entonces, Julio César Tello, al conocer, al investigar esta civilización, pues se dio con la grande sorpresa de que era muy avanzado para su tiempo y sobre todo trabajaba el aspecto lítico joven, algo que normalmente pues no se veía hace mucho tiempo. ¿Ok? ¿Ya notaron eso? Bien, vamos a continuar. ¿En qué año se descubrió esta cultura? En el año 1919. ¿Ok? Anota eso. En el año 1919 se descubrió la cultura Chavín. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo ubicamos en el espacio y tiempo, ¿ok? La ubicación temporal, pues lo vamos a dar del periodo formativo. ¿Ok? O sea, también conocido como el primer horizonte. Así se le conoce. Más o menos del año 1500 hasta el año 500 antes de Cristo, pero otros también datan, algunos datos informativos dicen que fue del año 2200 al año 400. Cualquiera de esas dos fechas, por el arte lítico que ellos tuvieron, pues se les va a datar según unas ciertas características, ¿no? Las más cercanas, entonces podemos decir que Chavín se va a datar más o menos del año 1500, 1200 hasta el 500 o 400 antes de Cristo, ¿ok? En este caso, como corresponde al periodo formativo, Chavín se va a expander, ¿ok? Va a tener un proceso expansivo muy importante. Ahora, para este punto, vamos con el otro aspecto. Ya sabemos en qué tiempo aparece, ¿ok? En qué tiempo se desarrolla. Ahora tenemos que analizar la ubicación geográfica, ¿no? Está ubicado en el departamento de Ancash, entre el río Mosna y el río Huachesta, más o menos a unos 8.100 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Más o menos las regiones naturales que abarca la cultura Chavín es la Puna, la Quechua y la Jalca, que son regiones donde pues se puede trabajar la agricultura, donde se puede trabajar la ganadería y el clima es muy variado, ¿ok? El clima es muy variado. Y en este caso Chavín se va a expander, porque va a tener su tiempo de expansión, se va a ir hasta Ica, Huánuco, Lima, Cajamarca, Ayacucho, La Libertad, Piura y Ancash. Hasta esas regiones, Chavín va a lograr su expansión, en este caso ideológica, religiosa, y pues se va a hacer muy conocida. Las culturas que vivían en estos departamentos, pues iban a Chavín en forma de peregrinaje. No te olvides que Chavín era un centro religioso, más que ser una cultura, era un centro religioso, ¿ok? Donde la gente de esos lugares pues iba para ofrecer ofrendas a los dioses, iba para pasar el tiempo, en este caso en el lado religioso, a lo que es en el lugar de Chavín. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos el prospecto, ¿ok? De cómo estaba determinada, cómo se había graficado, dónde se ubicó y pues qué regiones y a qué lugares se expandió, ¿no? Pero bien, vamos a lo que nos importa ahora. Hoy tenemos que hablar acerca de los aportes. ¿Qué aportes culturales nos ofrece Chavín? ¿Qué aportes nos otorga? Bien, primero, en este caso la religión era politeísta. ¿Qué significa la palabra politeísmo, jóvenes? ¿Alguien sabe? Creían en muchos dioses. Varias religiones, varias Creían en varios dioses, ¿no? Y esos dioses por naturaleza eran antropomorfos. No te olvides, por favor. En este caso, los sacerdotes eran la clase dominante. No te olvides, los sacerdotes eran la clase dominante o era la clase que pues dominaba toda la cultura chavín. Se van a basar en la adoración a divinidades antropomorfas con rasgos felinos. ¿Por qué con rasgos felinos? Pues, profesor, si en la sierra no hay felinos. Bueno, estaba el puma, pero ellos tenían una influencia de la selva. Es por eso que tuvieron como un foco, por decir así, de idea, en este caso al jaguar, el cóndor y la serpiente. Entonces, por ese lado, pues, ellos van haciendo connotar a los aspectos religiosos en base a estos animales, ¿no?
La religión era la ideología usada como dominación y control. ¿Ya? Ellos usaban la religión como un medio de control a la población. Es por eso que te vuelvo a recalcar nuevamente. Chavín era un centro religioso y la forma de dominar un centro religioso es a través de la ideología religiosa, cultivando, en este caso, a los dioses, ¿no? Ahora, si invocamos al jaguar, al cóndor y a la serpiente, cada animal tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la serpiente es la más astuta, la más vivaz. El cóndor es el que domina los aires, el jaguar el que domina la tierra. Entonces, a veces se hacía la combinación de estos animales y como pues tú te puedes dar cuenta, muchas de las estelas estaban fragmentadas de esta forma, ¿no? De esta naturaleza, tal como lo puedes ver acá, ¿no? Aquí vemos pues la cabeza de una persona normal, pero tiene colmillos, ¿no? Hay serpientes que van como cabellos, ¿no? En vez de manos tienen garras, ¿no? En algunos casos tienen varias colas. Entonces, ese es el antropoformismo, jóvenes, ¿ya? Ese es el aspecto antropomorfo. Combinar ciertas especies de animales con los seres humanos. Y los chavín, pues, por ese lado, cuidaban mucho el aspecto religioso. ¿Era muy temida? Sí. Daba mucho miedo, ¿ok? Ya que llegar a Chavín era un aspecto de transformación mental. Ahora, con el aspecto de la arquitectura, pues en la arquitectura hay mucho de qué aportar, ¿no? En este caso, la arquitectura, el material más usado para los chavín fue el adobe, ¿ok? El adobe es como una piedra de la sierra que se utiliza para hacer construcciones. En este caso, la adoración o la decoración, perdón, de estas construcciones estaban hechas con las cabezas clavas. Y las cabezas clavas, pues, era como una representación de cuidado del templo, ¿no? Como los vigilantes del templo, por decirlo así. Algunas construcciones tenían forma de pirámides truncadas y con galerías subterráneas. ¿Qué significa eso? Que internamente era como un laberinto, ¿ok? También tenían el empleo de ductos de ventilación y también acueductos. El centro más importante es el centro o el templo de Chavín de Huántar, el cual va a comprender en dos periodos, el Chavín de Huántar del lado temprano y del lado tardío. Del lado temprano, inicio de su construcción, del lado tardío, cuando entró a su máximo apogeo, ¿no? Entonces tenemos las cabezas clavas como los vigilantes y los templos como centros internos, ¿ya? En este caso, subterráneos, donde pasaban también un tiempo ahí. Bien. En este caso, la cerámica. Bien, el fin de toda la cerámica chavín, su forma era globular. Siempre te vas a dar cuenta que es una forma globular. ¿Qué es globular, profesor? Lógicamente es esto, pues, en forma circular. ¿Ya? ¿Cuál es otra característica? En este caso, mucha de la cerámica se utilizó para el aspecto religioso. ¿Ok? Más o menos tenía la base plana, ¿ya? Y estaba hecha de forma circular. El asa estaba pues en estribos, tal como lo puedes ver, ¿no? Una unión de dos y al final terminaba así, ¿no? Tal como puedes ver tú en la imagen, eso es un estribo, una botella de pico, por decirlo así. En este caso, pues la representación máxima en la cerámica es el huaco ceremonial, el cual pues estás viéndolo acá, ¿no? Ese es el huaco ceremonial. ¿Cuál es el huaco ceremonial, profesor? Bien, el huaco ceremonial es este, ¿ya? Este de acá. Ese es el huaco ceremonial. Si te das cuenta, es muy diferente a las otras, ya que ahí pues está fragmentada la figura de un dios, ¿no? Acá están los ojitos, las fosas nasales, los colmillos, la boca y los colmillos, ¿no? Entonces, de esa forma estamos viendo que Chavín también estaba pues en lo suyo, tenía sus características. En este caso, el color monócromo, no te olvides, ellos utilizaban el color monócromo, nunca te olvides de ese término, ¿ya? Usaban bien el color negro, el color gris, o el color marrón y el color rojo. Solamente se trabajaba la cerámica de un solo color. Cuando se trabaja la cerámica de un solo color, se le domina la cerámica monocroma, ¿ok? No te olvides, cerámica monócroma. Bien. Ante esto, también tenemos el otro aspecto, que es lo que más le llama la atención a ustedes, ¿no? Por un lado tenemos el obelisco de Tello, ¿ok? El lanzón monolítico, la estela de Raimondi y las cabezas clavas. Tenemos cuatro esculturas muy importantes, las cuales son esculturas en base al trabajo lítico. ¿Qué significa en base al trabajo lítico? Que están hechas de piedra, ¿ok? Y ahora, no es cualquier piedra, las piedras calizas suelen ser las más fáciles para poder hacer este tipo de diseños. En este caso, el obelisco de Tello hay una representación de una deidad antropomorfa, al igual que en el lanzón monolítico, al igual que en la estela de Raimondi y al igual que en las cabezas clavas. Todo lo que vemos en esculturas jóvenes es una representación máxima ¿de quién? De los dioses antropomorfos, ¿ok? De los dioses antropomorfos. Ahora,
La metalurgia, ¿lo trabajaron? Sí, también trabajaron la metalurgia y el material más precioso que ellos utilizaron fue el oro, ¿ok? Fundieron, usaron en los hornos de arcilla, carbón vegetal y de esa forma pues trabajaron lo que tú puedes ver aquí en esta imagen, ¿no? Desarrollaron la técnica del empujado y el martillo, que es cincelar el material hasta hacer diseños de esta forma. ¿Y cuáles son los tesoros de Chavín, que son los más importantes? Son el Coturhuasi, ¿ya? Y el Chongoyape. El Chongoyape es esto de acá, el que ves aquí en la última parte, ¿no? Esto de aquí. Ese es el Chongoyape. Láminas de oro con pigmentación religiosa. Al igual que acá, ¿no? El Cotunhuasi. Láminas de oro que se trabajan para el aspecto religioso. Entonces, si tú te das cuenta y eres buen oidor y un hombre que visualiza y mira, te darás cuenta que todo esto es una respiración religiosa. Todo lo que se hace en Chavín tiene que ver con connotaciones religiosas. ¿Ok? Todo, absolutamente todo. Y es porque Chavín era un centro religioso. Pero bien, en la textilería, pues primaba bastante la lana, el algodón, se elaboraban tapices, ¿no? Y en este caso, pues muchas de las textilerías se utilizaba bastante para el aspecto de la religión y también para la sociedad. Si te das cuenta, es muy diferente a lo que ya se puede percibir en Caral, ¿no? En Caral veíamos una vestimenta más sencilla, pero acá no, y acá vemos diseños ya, ¿no? Aquí ya estamos viendo la forma de cómo ellos trabajaban la textilería y pues también era entregada al aspecto religioso. Y bien, vamos a tener los dos últimos puntos, ¿ok? Por un lado, la organización política y social, ¿no? En este caso, sabemos que los sacerdotes, ¿ok? Estaban ahí en la cima de la pirámide social, ¿no? Fue un estado teocrático basado en la religión, los que gobernaban eran los sacerdotes, y pues ellos estaban siempre al mando de todo eso, y pues ellos estaban en connotación a los dioses de Chavín, ¿no? Fue una sociedad clasista porque estaba distribuida por sacerdotes y pueblo, ¿ok? También habían guerreros, eso te dice que Chavín también cuidaba mucho del asedio extranjero, del asedio de otras culturas, y en este caso el pueblo pues era más que explotado, trabajaban constantemente para el uso de los sacerdotes. Entonces, el resumen de toda la clase social y política la vemos aquí en el triángulo, ¿no? A los sacerdotes, astrónomos, luego tenemos al pueblo, y en el pueblo habían artesanos, campesinos, los cuales pues trabajaban la tierra, utilizaban la metalurgia, ¿no? La ganadería, y la arquitectura, ¿por qué no también decirlo? Y de esa forma, pues, se hacían las famosas construcciones dentro de Chavín. Y en este caso, por último, tenemos la economía, ¿no? ¿En qué está basada la economía de la cultura Chavín? En dos, ganadería y agricultura. En el grado de la agricultura, pues tenemos las fuentes y las técnicas hidráulicas, perdón. El acueducto y los reservorios. Este término acueductos y reservorios se van a ver mucho en el imperio de los incas, ¿ok? Los incas van a trabajar de una forma desmesurada la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Es hacer canales de irrigación para poder transportar el agua y se pueda trabajar de mejor manera la agricultura, jóvenes, ¿ok? Y los reservorios de agua, como tiene su mismo nombre, pues es para almacenar agua en tiempos de sequía. ¿Y qué es lo que cultivaban? El maíz y la papa era lo que más se consumía en la parte de la sierra del Perú. ¿Ok? Y en este caso, sobre todo, en la cultura Chavín. En la ganadería, pues básicamente los cuyes y en este caso los camélidos, que vivían en la parte andina de nuestro país, que hasta el día de hoy pues siguen subsistiendo en esa región, es lo que ellos pues más domesticaban, ¿no? Y los animales pues eran utilizados para llevar mercadería o en este caso para el uso doméstico. O también para el consumo, ¿por qué no decirlo de esa forma? Entonces, tenemos una economía basada en dos fragmentos, agricultura y ganadería. En conclusión, esto es en conclusión. La cultura Chavín viene a ser prácticamente, o se le considera como la cultura matriz, porque de ahí van a ser los nuevos prospectos de cómo hacer una cerámica, de cómo trabajar la metalurgia, de cómo trabajar incluso la textilería, ¿no? Van a lograr un dominio sobre la piedra, ¿ok? Construcciones a alto relieve, que normalmente no se ven así nada más, con estilos característicos propios, ¿no? Va a lograr una expansión, se va a ir hasta la costa del Perú y también hasta la sierra. Se caracteriza por centros religiosos monumentales y por los monolitos, ¿no? Con una escultura fascinante y bien trabajada. Entonces, pues esto es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hoy entendemos que Chavín es cultura matriz, ya se le dice la cultura matriz, porque a partir de ahí va a empezar los nuevos prospectos, por decirlo de esta forma, los nuevos prospectos de desarrollo. Mejora de la cerámica, la mejora de la metalurgia, la mejora de la textilería y la mejora de la arquitectura.
Entonces, es por eso que se le llama la cultura matriz, porque a partir de ahí, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Vicus y las otras culturas van a mejorar esa presentación, ¿okay? Van a mejorar ese prototipo de cultura que hemos estado estudiando el día de hoy. Bien, entonces nuestro estudio nos ha llevado hacia un fascinante mundo, un mundo donde pues los hombres vivían un aspecto religioso único, un mundo donde todo se centraba en la religión y los chavín supieron controlar eso a través de la idoneidad religiosa. Hemos visto la estela, el monolito, el anzón, que cada una de las cosas que hemos visto el día de hoy tiene mucho que ver dentro de lo que es el sistema religioso de la misma cultura antropomorfa chavín. ¿Ok? Entonces, hacia eso es lo que nos hemos basado el día de hoy. Hasta aquí, jóvenes, pues alguna pregunta, alguna duda antes de poder concluir ya nuestra clase del día de hoy.